Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista argentino Santiago Esses acaba de inaugurar en la Galería Julio, aquí en París, L'Âge de la Mue, la edad de la muda, se podría traducir, exposición en la que junto a la artista francesa Julie Joubert presentan su trabajo en torno al imaginario de la infancia y de la adolescencia. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Santiago Esses ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Jorge, encantado. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1992, año en el que se conmemoraba los 500 años de la llegada de los españoles a América. Imagino que esa fecha no habrá influido en tu inclinación por el arte. No necesariamente. Después, con los años y con el tiempo, con los estudios, uno pudo conocer un poco más la historia y la relación entre bueno, Europa, más precisamente, y el continente americano y todo lo que eso significó. Y después, con el tiempo y mi llegada a Francia, todas las relaciones que nuestros países tienen. Pero no, en el momento de mi nacimiento no estaba al tanto de las situaciones geopolíticas. Me comentabas que haces tus estudios primarios en el Liceo Francés de Buenos Aires. Sí. ¿Marcó de alguna manera tu manera de ver el mundo? Sí, completamente. Bueno, desde ya de un punto de vista idiomático fue mi primer acercamiento a la lengua francesa. Desde un punto de vista cultural, cuando uno crece en Argentina, crece mirando de cierta manera al exterior, al extranjero, y hay varios polos de referencia. Uno sería los Estados Unidos, hay otros varios en Europa. Para mí, Francia fue directamente uno de los lugares de referencia más directa. ¿Y cuándo entra el arte en tu vida, la pintura, la escultura? Relativamente rápido, con clases primero y cursos extraescolares cuando era niño, adolescente. Y después de una manera más natural, con un primer año de estudios universitarios en el IUNA en Buenos Aires y luego mi llegada en Francia para estudios universitarios. ¿Qué es lo que hizo que vinieses aquí a Francia para estudiar en Bellas Artes? Había podido conocer la Universidad de Bellas Artes a través de un viaje familiar. Cuando era chico, un lugar que me había encantado la primera vez que lo vi. Y nada, sobre todo la falta de posibilidades en el rubro en Argentina, que más allá de tener hoy por hoy una propuesta cultural importante, sobre todo en el mundo del teatro y de la literatura, no tiene institutos universitarios realmente capacitados para enseñanza, sobre todo en arte contemporáneo. La Escuela de Bellas Artes, a pesar de su modernidad, es un poco decimonónica, ¿no? Esa vieja capilla con obras de tantos pintores que han pasado por allí, ¿no? Sí, sobre todo Bellas Artes de París. Bueno, en Francia hay 60 escuelas de arte públicas, o sea, que hay para todos los gustos. La Universidad de Bellas Artes de París es un lugar que está sumamente marcado por una historia y por su pasado institucional, primero que todo también como un lugar de referencia arquitectónica y en relación también a la restauración de las obras del Louvre. Así que tiene una historia clásica muy importante, pero bueno, estos últimos años y sobre todo desde los años 60, desde Mai 68, hubo realmente un glissement, un pasaje hacia lo que vendría a ser el arte más contemporáneo. Eres precisamente admitido en el 2013 en la Escuela de Bellas Artes de París. No es nada fácil, ¿no?, entrar en esa casa. Hay una prueba muy Sí, difícil. es bastante difícil. Hay un examen en el cual aceptan 2% de los aplicantes, para la cual hay que prepararse. Normalmente hay instituciones aquí en Francia, y en otros países también, que te preparan, escuelas preparatorias que te preparan durante un año o dos a pasar esos exámenes.
Yo me preparé en una de estas escuelas preparatorias durante un año, pasé los exámenes necesarios, que son exámenes en 3 etapas, con una presentación de un dossier, de una carpeta personal, de trabajo personal, exámenes de dibujo, exámenes de lengua, disertaciones y finalmente un encuentro oral con un jurado, luego del cual uno es aceptado o no, y sí tuve la oportunidad de ser aceptado en 2013. ¿Hay criterios estéticos a la hora de escoger a los futuros alumnos? Sí, no sé si diría criterios estéticos. Me imagino que por supuesto que los hay, porque el jurado es humano, pero son criterios sobre todo caritativos, y diría de profundidad de desarrollo y de concepción de trabajo. Precisamente la semana pasada tuvimos al mexicano Abraham Cruz Villegas, que forma parte de ese jurado, Sí. y me dijo que no había ningún criterio estético, ¿no? Que lo que hacía falta era ganas. Entiendo el interés de la parte de Cruz Villegas de decirlo, y me imagino que en todo caso el esfuerzo debe estar puesto en ese sentido. Más allá de eso, creo que es imposible abstraerse completamente desde un punto de vista estético. No sé si tampoco es una meta, pero yo diría más que todo que más allá que la voluntad sea de abstraerse de un juicio estético, eh, el, el gusto siempre va a tener un lugar en las artes. Por supuesto. Eh, Ahí en Bellas Artes hay de todo. Me hablabas de Maurice Godelier, el antropólogo, que os dio clases de antropología. Sí. Es una manera de enriquecer intelectualmente al artista, más que de aprenderle una técnica. Sí, 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 bueno, todo el recorrido universitario en las universidades de Bellas Artes de Francia tienen una parte práctica en la cual uno aprende técnicas. Yo me interesé mucho al estudio de la fotografía, al trabajo del metal, al trabajo de la madera. Y después hay toda una parte teórica, y Maurice Godelier era uno de los profesores que proponían, entre otras cosas, clases de antropología. Es un antropólogo muy, muy importante. Que ha, de hecho, descubierto civilizaciones cerca de Indonesia, tuvo una carrera de terreno muy importante, hoy por hoy es un tipo grande y es un profesor emérito que nos pudo mostrar básicamente acercamientos antropológicos a diferentes dominios, como podría ser el mundo artístico, el mundo empresarial, el mundo civilizacional, y que nos permitieron eventualmente poder hacer búsquedas por nuestra parte. Hay que decir que Maurice Godelier fue el asistente de Levi Strauss, el padre de la antropología Sí, moderna, ¿no? exactamente, y fue el director del Musée du Quai Branly durante 10 años. Imagínate. Cuéntanos, Santiago, ¿qué tipo de arte o qué artistas te interesaban en aquella época de estudiante? En aquella época de estudiante, al principio tuve una pasión bastante marcada por los artistas del land art y artistas minimales, como los padres del minimalismo, Donald Judson, Lewitt, incluso Dan Flavin. Y de a poco ese reciclaje de formas, sobre todo a través del land art, me llevaron a artistas de formas simples, Estamos viendo pero precisamente una forma del land art, un sí, árbol. Es completamente natural, no completamente natural, sí, sí, sí. Es ese una, árbol. es una foto que saqué en Rennes hace unos años, de un tipo de árbol que de hecho en Francia es bastante recurrente y que crea esos motivos de ojos bastante curiosos. Se pueden decir muchas cosas, ¿no? A través de la naturaleza. Sí, sí, sobre todo lo que siempre me interesó a mí fueron los patterns, los símbolos que uno puede encontrar, y ese tipo de reconocimiento sensorial que uno puede encontrar de formas que para uno son obvias, pero que en verdad se dibujan simplemente en la naturaleza. Tu trabajo giraba entonces en torno a la fotografía, a la instalación. Eh, ¿Dónde está la frontera entre un fotógrafo y un artista que hace fotografía? Es una pregunta interesante. Yo
Yo diría que la frontera, no sé si, no sé, no sé si hay un interés en encontrarla. Me parece que la fotografía amateur y la fotografía profesional tienen como barrera principal más la mirada del espectador, pero sobre todo también para el fotógrafo profesional una especie de cuadro del cual uno no puede salir. Así que finalmente la fotografía amateur tiene cierto elemento de libertad que la fotografía profesional, por desgracia, tiene tendencia a perder, pero si no más allá de eso, en lo que es la práctica, yo los pondría los dos en casi el mismo nivel. Últimamente, Santiago Eses, estás realizando escultura. Es cierto que te interesa mucho la obra de Joan Miró, el catalán, o incluso del vienés Franz West. Sí, sí, sí. Son para mí referencias principales la obra de Miró, de escultura, sobre todo cosas como las que se pueden ver en la Fundación Maite, en el sur de Francia, cerca de Niza. Esculturas que son casi naive en su acercamiento a la forma y al color, pero que también dejan entender una cierta simplicidad de su acercamiento a los elementos y que me parece que hoy por hoy toma más importancia en un contexto actual en el cual uno debería justamente poder reciclar elementos para encontrar formas nuevas. Y de la misma manera, Franz West, que es un artista que a mí me resulta particularmente interesante, que tuvo una muestra retrospectiva excelente hace 2 años en el Centro Pompidou. Eh, es un artista que pudo justamente hacer un pasaje interesante entre lo que vendría a ser obra de arte y mueble, eh, haciendo irrumpir la obra de arte en el cotidiano del espectador y en el espacio público. Y eso para mí es una barrera que me resulta interesante infringir. Volviendo, Santiago, a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Julio, aquí en París, ¿qué es lo que te ha interesado del tema de la infancia y la adolescencia y el paso a la edad adulta? Creo que tiene algo que ver también con mi recorrido personal y tener que haber pasado, tener que haber pasado rápido a una vida adulta y profesional, viviendo solo acá en Francia, pero sobre todo ese acercamiento un poquito más naif a una práctica y a recuerdos de infancia que lo terminan marcando a uno y para los cuales a veces uno no encuentra otro lugar. No tienen un espacio marcado en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de todos los días. Poder encontrar un lugar para acercarse de vuelta a todas esas cosas que nos marcaron, esas formas, esos cuentos. Hay una de las piezas que presento en la Galería Julio que está inspirada directamente de los cuentos de Horacio Quiroga, de los cuentos de la selva. Son todos esos momentos de juventud que terminan marcando una vida, pero para los cuales hoy uno no tiene siempre la posibilidad de volver hacia atrás. Así que esas son las miradas que hoy intento volver a encontrar. He leído que incluso Disney te marcó, en También, cierto por supuesto, modo. hay un homenaje a Mickey. Increíble. Acabas de cumplir 30 años, más o menos. No estás tan lejos de la adolescencia, ¿no? No estoy tan lejos, no estoy tan lejos. Pero no sé si es una distancia temporal necesariamente. Son también prácticas, son maneras de trabajar, son maneras de vivir y bueno, justamente yo con mi recorrido personal me tuve que alejar relativamente rápido de un montón de cosas que me anclaban a mi adolescencia y hoy poder volver a acercarme a través de mi trabajo me parece importante. ¿Qué ha cambiado el Santiago es de antes y después de París? Yo diría que sobre todo cuando uno migra y migra solo y rehace su vida al exterior, no sé si hay algo intrínseco que cambia. Lo que cambia sobre todo es la independencia, también en los buenos y en los malos sentidos. Saber que uno puede hacer las cosas solo, eh, pero entonces también tener que saber lo que uno quiere guardar, conservar.
Por supuesto. Tu trabajo, Santiago, es muy diferente del de Julia Joubert, la fotógrafa que expone contigo, quien obtuvo hace poco el premio Caritas, ¿no? Es un trabajo muy interesante el que Sí, sí, presenta. sí, Julie es una chica realmente con un trabajo muy interesante, una fotógrafa excepcional y tuvo la oportunidad de ganar este premio recientemente, por el cual va a ser una exposición también dentro de un mes en la Galería Niesbe. Y tiene un trabajo, el trabajo el cual presenta en este momento conmigo en la galería es el seguimiento de un chico, también adolescente, postadolescente, petite vingtaine, un poquito más de 20 años, que básicamente pasó los últimos años de su vida estando adentro y afuera de la cárcel por problemas con droga, con problemas con la ley. Pero quien tenía un sueño que era ser un día modelo. Y Julie, a través de su práctica fotográfica, le pudo dar un acercamiento a ese mundo que él siempre quiso, en el cual él siempre quiso participar. Y crearon esta relación que es muy visible a través de sus fotografías, en las cuales él puede ponerse en escena como lo que él siempre quiso ser y ella le puede dar esa oportunidad, lo que realmente es excepcional. Me contabas que actualmente está en la cárcel, pero está siendo expuesto como modelo. Sí, 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 sí. De hecho, había mucha gente que le preguntaba el día del vernissage el sábado pasado si el modelo de la fotografía justamente estaba presente. Tiene todavía 6 meses por delante y veremos lo que le depara en el futuro, pero nada, por desgracia son vidas de personas que por falta de oportunidades terminan en situaciones de las cuales es muy difícil salir. En fin, pues ya lo saben, la exposición Les Âges de l'amour, las edades de la muda, con Santiago Esses y Julie Joubert, estará abierta en la Galería Julio, aquí en París, hasta el 20 de febrero. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Steven Elsley y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que también nos siguen gracias a una cadena de televisión uruguaya que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Buenísimo, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.